Digo de la noticia. Exactamente, hemos preparado esta sección especial de un caso que realmente ha impactado. Estábamos revisando el caso Zamorano Jones. ¿Les parece que sepamos cómo concluye esta historia cuando este sujeto, Cupertino Andaur, es declarado culpable y además condenado a la pena de muerte? Veamos. O sea, yo no lo hice por quererlo hacer, no lo hice por maldad, no lo hice porque soy un psicópata, como se me pintó con Mon. Yo lo hice simplemente porque perdí el control de mis acciones. La suerte estaba echada. Cupertino Andaur debía enfrentar el paredón. No obstante, el entonces presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, podríamos decir que se interpuso al pelotón de fusileros. No puedo creer que para defender la vida y castigar al que mata, el Estado deba a su vez matar. La pena de muerte es tan inhumana como el crimen que la motiva. Solo Dios da la vida, solo Dios puede quitar. Yo a veces digo mejor que me hubieran matado. Yo cuando estaba condenado a muerte yo estaba conforme, ¿no? Yo íntimamente quería que me fusilaran. Yo no quería vivir. No quería, porque incluso le dije a mi abogado, a Julio Dizzi, que no apelara. Yo no quería apelar. Me dijo, no, es que esto yo tengo que hacerlo. ¿Y por qué? Porque era tan grande el peso que tenía, tan grande el dolor que sentía por la gente, por los padres, por mi familia, mis hijos, que le causé dolor a tanta gente. Entonces, ¿qué quería morir? La verdad que quería morir. Pero no fue así. Ha vivido desde 1993 tras las rejas y por el tipo de delito que cometió no es del todo querido. En cautiverio se convirtió en un lector. Es más, una de las exigencias para esta entrevista fue que llevaran una caja de libros. En ese tiempo incluso lavaba ropa. Recuerdo que lavaba jeans y camisas a narcotraficantes. Y él después me contaba a mí, fuera de la entrevista, que me decía, yo me aprovecho de estos tipos. Estos son los que tienen la plata acá, pero estos no son choros. Pero yo les lavo la ropa y gano mi plata y voy juntando. Y aquí voy a empezar a ahorrar de una u otra forma, ver qué hago con esta plata, si es que ayudo a mi familia o más cercano. Yo puedo estar 20 años, 25, 30. Puedo morir preso porque mi condena es perpetua. Ahora con 20 años, obvio que voy a tener opción a postular a una condicional, a una salida dominical, pero de ahí a que me la den, es otra cosa. Y aunque podría causar indignación, considerando las penas a las que fue sentenciado y el tiempo transcurrido tras las rejas, Cupertino Andaur ya está en condiciones de solicitar beneficios. Ingresó al sistema carcelario el 13 de marzo de 1993. En 1996 fue condenado por sodomía con resultado de muerte a cadena perpetua y a 20 años por robo con homicidio. Como se trata de una sanción del sistema judicial antiguo, al cumplirse más de la mitad de la pena, perfectamente podría optar, por ejemplo, a una libertad condicional o vigilada. Hasta hoy no lo ha hecho, pero sí en 3 oportunidades, una el 2013 y 2 el 2014, ha pedido a Gendarmería la libertad dominical. No obstante, debido al informe psicosocial desfavorable elaborado por el Consejo Técnico de la institución, se le ha denegado la solicitud. Más aún considerando que cometió el crimen del pequeño Víctor Zamorano Jones mientras gozaba del mismo beneficio. ¿Pero estará realmente arrepentido? Lamentable para la familia, un hecho que nunca lo voy a poder reparar. Y creo que la cárcel que tenga que hacer es poco, porque quitarle la vida a un niño no, yo creo que no tiene precio. Todos los días de la vida ahí a mí me persigue esta estima y me maltrata y me hace sufrir, porque yo soy una persona sensible. Yo soy una persona que lloro, yo he llorado hartas veces. En la intimidad de mi celda yo lloro porque digo yo, ¿por qué yo? ¿Por qué llegué a esto cuando si yo toda la vida robaba y jamás le hice daño a nadie? ¿Por qué tenía que ser yo?
Entonces... ¿Está arrepentido? Inmensamente. El periodista Fernando Reyes estaba frente a él en esta entrevista. ¿Le pareció creíble su testimonio? A mí no me convenció de su arrepentimiento. Esta justificación de que se transformó en un animal, yo entiendo que era como una especie de excusa de última que se le ocurrió en fondo en ese momento. Un caso que impactó a un país y aún más a quienes fueron testigos de la noticia. Rescato haber participado de un grupo humano de excelencia, excelentes investigadores que sentaron las bases para hacer una buena investigación, hacer una investigación minuciosa, objetiva, que era poner la evidencia en un juicio y que sea irrefutable el poder desmentirlo. Los hechos que tienen relación directa con los menores afecta a todo tipo de personas. Uno no puede quedar indiferente a este tipo, y más leyendo esta declaración que es tan cruda, obviamente impacta. Y son la historia policial mía de haber trabajado en la brigada de homicidio. Obviamente los casos donde participan menores o donde las víctimas son menores son los que uno más recuerda y son los que más uno lo marcan en su carrera. El homicidio de Víctor Zamorano Jones, una muerte incomprensible a manos de un sujeto que fue condenado al paredón y que tras ser indultado por el presidente Frei, hoy podría optar a salir en libertad. Un caso policial que, por supuesto, como decía la prensa de la época, arremeció a la opinión pública en nuestro país, porque era el crimen, Carlitos, de un niño de 9 años, pero también se abre la discusión respecto a la pena de muerte, porque finalmente es el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el mandatario de la época, quien le conmuta la pena. Fue el último condenado en nuestro país por esta pena capital, y tal cual tú lo dices, el presidente Frei, como lo planteamos en la nota, se interpone al pelotón de fusileros. Claro. Y le da una segunda oportunidad. Una oportunidad que, por tratarse de una condena con el sistema inquisitivo, el sistema antiguo, bien lo puede dar cuenta Claudio, al cumplirse ya la mitad de esta condena, perfectamente él podría optar a algún tipo de beneficios. Y él, si consideramos, él ingresó al sistema penitenciario el día 13 de marzo del año 1993. Hasta el año 2013 ya tendríamos los 20 años, porque fue primero una cadena perpetua y posteriormente 20 años por el otro. ¿Y eso en el momento que se dicta esa condena no se sabía que en 20 años podía optar a los beneficios? Porque yo me acuerdo de esa época que fue discusión y que efectivamente una de las defensas al argumento del presidente de la época era que efectivamente no iba a salir nunca más, que iba a ser una pena perpetua efectiva, una cadena perpetua efectiva, que es lo que todos esperamos y solicitamos. Ahora él podría salir, es más, puede tener hasta libertades dominicales, un asesino. Entonces yo no entiendo nada. Existen dos tipos de beneficios que pudiese tener esta persona, y lo puede tener cualquier persona porque así está estipulado por ley. Unos son los beneficios intrapenitenciarios que nos entrega Gendarmería de acuerdo al comportamiento, de acuerdo a la conducta. Lo primero es optar al beneficio de la libertad dominical. Salen el día domingo a eso de las 6 de la mañana y vuelven a las 10 de la noche. En el caso de Cupertino Andaur, difícilmente se la van a dar, y de hecho se le ha denegado el 2013 en una oportunidad y 2 veces el 2014, ya que él, cuando cometió este crimen, gozaba precisamente del beneficio de la libertad dominical. Estos beneficios son graduales. Si le va bien y se comporta bien en el día domingo libre, por ejemplo, después puede optar al fin de semana, que es sábado y domingo. Y posteriormente, la libertad al medio normal, como es muy parecido a lo que se conoce como ¿El beneficio dormir, de la libertad condicional? No, el dormir... fuera de la cárcel. Tengo una duda. Lo que pasa es que en el informe también se decía que los informes psicosociales de él habían salido malos y que por eso tampoco podía gozar el beneficio. ¿Por qué le salieron malos? ¿Qué es lo que le está pasando? Lo que pasa es que tú tienes que tener un arraigo social. ¿Sí? Y él, en este caso, desde que cayó preso, la única persona que lo iba a ver era su hermana, que vimos llorando ahí cuando el presidente Frei, en definitiva, le conmuta la pena de muerte. Hoy no tiene un círculo cercano, por así decirlo, que esté preocupado del que hable de su... En definitiva, lo que pasa es cuando un reo sale de la cárcel tiene que tener alguien que lo reciba, que en definitiva se preocupe de su reinserción, todo. Y como no hay nadie afuera que lo reciba, por eso que este informe sale malo y en definitiva es mejor que esté adentro. O sea, y por el crimen también que cometió al final en su salida dominical, pero acá él cae. Cupertino en un momento cae, y él cae porque en realidad las mismas personas de su sector cercano, por el código del AMPA que tienen, que cometió al final este crimen macabro contra un menor, abusar de violar, de abusar matar. y encima matar a un menor, ellos mismos
su mismo entorno lo denuncia. Se dicen que sus compañeros de delitos, porque él fue condenado con otras 3 personas, se dice que estas mismas personas, al enterarse que él se estaba vanagloriando de lo que había hecho, lo delatan. Llaman en definitiva a la policía y dan cuenta donde se estaría presumiblemente escondiendo. Eso era en la 7ª región. Eso lleva a que los detectives de la Brigada de Homicidios se trasladaran a las ciudades de Curicó y Talca. Y es en Curicó donde este sujeto es detenido. Es detenido en Curicó, se trasladan a Talca y es en Talca donde se reafirma la hipótesis de que él tenía algo que ver. Ya habían ciertas muestras biológicas que debían ser cotejadas con el examen de ADN, pero al allanar su propiedad, en la pieza del hijo de Cupertino Andaur se encuentra la radio que este sujeto había sustraído desde la propiedad de Locurro. Y no solo eso, además unas zapatillas que le había traído el doctor Claudio Zamorano a su hijo y que estaban en la pieza del hijo de Cupertino Andaur. O sea, eran pruebas irrefutables. Y así lo dio a conocer el subprefecto César Cortés, que participó en ese tiempo de su calidad de detective, hoy de subprefecto de la Policía de Investigaciones, como uno de los oficiales diligenciadores. Carlito, de las cosas brutales que escuchábamos en la nota, que a mí me quedó por lo menos, uno es que él justifica todo el tiempo la reacción que tiene cuando se droga. Y lo segundo, que es lo más impactante creo yo, que él señala que no merecía pena de muerte, porque han habido homicidios y crímenes que son aún más brutales. La respuesta a esas interrogantes, por supuesto, las que tenemos acá en el panel, a la vuelta de esta breve pausa comercial aquí en La Mañana.